Bienvenidas a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, hoy es diciembre, 15 de diciembre. Y y ahí vuelvo a estas reflexiones que siempre son características en este podcast. Y en principio quiero saludar a los 56 países desde donde nos escuchan. Así que mil gracias por estar allí acompañando, seguir presentes en este podcast. Y he tardado en publicar algunos meses. Tuvimos últimamente las entrevistas de Lucía y la de Curro Claret, pero hacía ya rato que no subía un podcast. Más que nada porque el tema del libro me llevó a estar en otros espacios también de reflexión, y la verdad es que no llegaba con el tiempo, más que nada mental, o de cansancio mental, para poder realizar esto. Y esto es un poco también lo que me gustaría para cerrar el año y cerrar este episodio, ¿no?, de hoy. Me gustaría también compartir, pero antes decirles que queda el 21 de diciembre a las 16:30 horas, la última charla del año, la única que vamos a hacer en Argentina, que es en Buenos Aires, en el ex Museo del Traje, en Chile 832. Es la charla del libro oficial. Hemos publicado con Nobuco, firmé un contrato con la editorial de allí para que haga la impresión y la distribución del libro, porque si bien me había propuesto hacerlo de manera autónoma, digamos, como siempre hice todo, la verdad es que no tenía el alcance para poder gestionar, y también tenía que apelar, digamos, a los tiempos y favores de mi familia, y la verdad es que cada uno tiene su vida, y es bastante complejo también pedirles un extra, y así que decidí tomar esta vía. Así que esta va a ser la única charla en Buenos Aires, que si quieren venir voy a llevar libros para vender, firmar, y va a ser un hermoso momento de reencuentro con mucha gente que no veo hace años, y gente que nos seguimos por Instagram, y la verdad que está bueno Instagram o otras redes o el club, no sé, y siempre está bueno como volver a encontrarnos. El próximo martes 17 de diciembre a las 18:30 horas, hora España, tenemos la última reunión del año también del Club de la Maldita Moda. Somos más de 20 algo de personas, está súper bueno. Hemos lanzado también la revista de descarga gratuita, les voy a dejar el link también en la descripción de este podcast. Y ahí contamos, tenemos varias notas de las socias, y compartimos algunas recomendaciones y cosas, que la pueden descargar y ver de manera gratuita, está súper buena. Y en esta revista número 2, mi intención era ir un poco más allá. O sea, mi sueño es poder crear esta revista realmente, una revista que tenga una tirada cada 3 meses, que pueda tener más contenido, compartir, que sea una revista como eso, de Maldita Moda Club, de moda sostenible, pero que también pueda tocar otras áreas que están atravesadas por la moda, y me parece que también es interesante eso, ¿no? Así que y también tengo en mente un festival, pero esto va a ser un poco más adelante. Pero hoy quiero compartirles algunas de estas cosillas que son de reflexión general y que nos puede servir para seguir, como decimos siempre, ¿no?, construir conocimiento, compartir ideas. Por supuesto que es una visión muy personal, porque no voy a hablar de generalidades, ni de verdades, ni de nada de eso, sino algo que trasciende todo eso, que tiene que ver con una vivencia personal, y eso a mí me encanta de los podcasts. Y me gusta mucho cuando en los grupos que compartimos, ¿no?, ya sea personales, de amigos, el grupo de la Maldita Moda, cuando vamos a clases, compartir también lo que nos va sucediendo, porque de eso tiene que ver la vida, ¿no?, básicamente. Pero también tiene que ver con volvernos a encontrar desde el lugar físico y no tanto virtual, que poco a poco yo creo que nos vamos dando cuenta. Hay mucha información en internet, hay mucha información en todos lados que
que hablan sobre ese abuso que tenemos de las redes sociales y nos hace ir con mucha más fuerza a esos lugares físicos de encuentro, de charla, de vernos, de encontrarnos con otras energías. A mí eso me encanta, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en fines de noviembre, estuve en Zaragoza, en Dasein, perdón, fuimos a dar una charla y un poco lo que dice Lucía es eso, ¿no? Como volver a ponernos cara, poder compartir, ¿no? Y su escuela tiene que ver con eso, con volver a darle un espacio a esas ganas que tenemos de encuentros, ¿no? Y creo que lejos de ser que a veces se plantean, ¿no? Como espacios de competencia, no creo que todos suman y creo cuanto más espacios haya de compartir con diferentes características, del igual que siempre hablo de la moda, de cuantas más marcas haya de moda sostenible, más opciones tenemos para vestirnos. A mí todavía me cuesta encontrar una marca de moda sostenible en la cual pueda tener una referencia constante. Una sí es la casita de Wendy, que yo siempre lo hablo y para mí fue un placer haber hecho la entrevista aquí. Rita Ro es otra marca que me gusta mucho, pero a nivel personal, a nivel estético, hablo de esto. Bueno, en Argentina tengo un par de fans, ya lo saben, Dam, Lulu Martins, bueno, y otras más. Bueno, las hermanas Águila, obvio, por supuesto. Pero más allá de eso, creo que faltan más propuestas. Yo no sé, digamos, obviamente tiene que ver con gustos personales, pero creo que podría haber muchísimas más opciones para la gente de poder vestirse y que a veces me preguntan, bueno, ¿dónde me puedo comprar ropa sostenible, ¿no? Y yo, bueno, decime cuál es tu característica, cuáles son tus gustos, qué tipo de marca te gusta y te puedo recomendar alguna. Nosotros hicimos en la revista un listado que fue comunitario, es decir, no fue chequeado ni nada, pero hicimos un listado primero con el Club de la Maldita Moda y luego en LinkedIn y en Instagram, sumando toda la gente que había recomendado alguna marca de moda sostenible. Principalmente pedíamos que sea de producción local, es decir, nada de traerlo desde afuera, más que nada porque cuando los talleres están dentro del lugar en donde se vende, se va a visitar mucho más seguido personalmente y se tiene más contacto con la persona. Así que eso fue uno de los requerimientos. Pero me sorprendía, ¿no? Porque lo compartí en LinkedIn. Bueno, mucha gente sumó su marca. No, esto, yo sé qué, Y había algunos comentarios como, bueno, primero tenemos que definir qué es sostenibilidad, ¿no? Sí, por supuesto que tenemos que definir qué es sostenibilidad, pero a veces algunos criterios son mucho más rígidos para aquellas marcas que empiezan a hacer las cosas bien sobre aquellas que no. Es decir, no hay tanto cuestionamiento sobre, por ejemplo, sí hay algunas denuncias, pero no se habla constantemente de todo lo mal que hacen las otras marcas, ¿no? Pero de las marcas que apenas están caminando y que tienen algunas cuestiones, se les acusa o se les pone el dedo acusador o la vara mucho más alta que otras marcas, ¿no? Creo que también eso es importante poder evaluar. Yo siempre digo, para mí la sostenibilidad empieza en las personas. Primero, los talleres. O sea, yo no concibo una idea de tener o visualizar una marca de moda sostenible que esté hecho en un taller que no sabemos qué es. O sea, me puedes vender que tiene el mejor tejido sostenible, orgánico, pero si en realidad está hecho en un taller donde las condiciones son deplorables, niños trabajando, mujeres en situaciones de pobreza extrema, de exclusión social, no sé. A mí eso no lo tolero y en realidad, digamos, es una de las cuestiones que siempre promulgo, está en el libro. Primero se empieza por las personas, el cuidado de las personas y luego podemos pensar en los materiales, podemos pensar en el upcycling, la circularidad, las certificaciones y pero lo primero es pensar en dónde está confeccionado ese producto, ¿no? Y cómo tratamos a las personas que trabajamos en la marca, con los estampadores, patronistas y demás.
Pero bueno, más allá de eso, creo que necesitamos más marcas de moda sostenible. Y entonces para eso, la reflexión de hoy tiene que ver me había puesto varios temas, ¿no? El emprender, la incertidumbre, el atravesar los miedos. Y yo les voy a contar un poco lo que he atravesado este año, que si les puede servir, puede ser, o no sé, se sientan identificados o demás. Yo siempre les digo que hace muchos años que soy emprendedora. Bueno, emprender es como empezar. Y yo ya no estoy empezando, sino ya estoy en la etapa de madurez. No sé si hay alguna etapa, pero bueno, cuestión que hace muchos años. ¿Sí? Empecé en el año 2007 y he aprendido muchísimo leyendo mucho primero, hablando con muchas personas y siempre he tratado de incorporar alguna cosa. Y esto también a mí me parece importante. O sea, vamos a hablar de como para ponerle orden, ¿no? Como que siempre buscamos las recetas, ¿no? Vamos a hablar de esas recetas mágicas, aunque no hay recetas, pero vamos a hablar de eso, ¿no? De qué significa el emprender. Más que nada porque estamos terminando el año y muchas veces todas nos ponemos como el objetivo, bueno, para el año que viene, y yo ya tengo un par de cosas, digo, bueno, el año que viene quiero que sea tal cosa, bueno, porque es natural, porque siempre esperamos cerrar un ciclo para abrir otro. Entonces, en empezar un ciclo, si en algún momento estás pensando en eso, en cambiar tu profesión, en ir para un lado o que no tenías previsto, o que la vida te fue llevando, que te va empujando, o que te va poniendo entre la espada y la pared y tenés que tomar una decisión. Cuando a veces nos pasan cosas en la vida que nos cambian, y a esos le tenemos muchísimo miedo, a los cambios que no hemos pensado, porque la vida va de eso, ¿no? De cosas que nos van sorprendiendo. Yo lo que tengo, para mí, tengo una virtud que es la de haber cumplido sueños y ayudo a otros a cumplir sueños. Me encanta poder ayudar eso cuando hacemos marcas en el estudio, cuando hacemos mentorías. Trato o sea, es muy más fácil, por supuesto, para dirigir a alguien o ayudarlo a otro que en la propia vida, ¿no? Pero a mí me gusta también escuchar consejos de alguien que ya haya pasado, porque a veces tengo amigos o amigas muy bien intencionadas que te dicen, Paola, vos tendrías que hacer esto, y yo pienso, pero a ver, es que no has emprendido en tu vida, o sea, siempre has trabajado en relación de dependencia, y esto no es un juicio de valor, es que aquel que no haya pasado por algo, también es difícil transmitirle a otro un consejo. Entonces, el otro día hablaba con una amiga que también es emprendedora y le digo, vos escuchá o tené en cuenta o tomá como algo real un consejo de alguien que lo haya pasado, porque tiene mucho más fuerza que aquellos que te dicen, no, es que vos tendrías que hacer esto, y te lo dicen de buena onda, pero a veces como que te tocan en el alma porque decís, es que no tengo ganas de hacer eso, o no puedo, o lo que sea, ¿no? Entonces, es como, no sé, a mí me pasa, ¿no? Hablar de darle consejo a alguien que es madre, y no, yo no soy madre, y entonces estoy muy lejos de poder decirle algo de lo bien que podría ser como madre, o sea, yo a veces si me preguntan algo digo, mirá, te lo puedo decir desde mi lugar, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea porque lo único que crié es un perrito y he sido, digamos, soy profesora hace muchos años, puedo ver algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, pero desde el lado de la profesora, de haber ayudado a gente a guiarse en su vida desde ese lugar, pero no como madre, ¿no? Por eso, el hecho de cumplir sueños y esa cuestión que les digo de virtud, ¿no? Que me parece interesante de poder
escuchar a otros que hayan llegado al lugar en donde uno quiere estar y escucharlas, tomarse de referencia, ¿no? Sobre todo mujeres que bueno, en el último tiempo estoy leyendo mucho sobre feminismo y me parece súper interesante también. La cuarta oleada, que a veces le dicen, ¿no? La cuarta oleada del feminismo, que es un feminismo que abre un montón de temas más de los que se habló en un principio del feminismo. Bueno, estoy abriendo muchos melones en este podcast, pero bueno, no me quiero derivar. Pero sí tener referentes femeninos que nos den como la guía de decir, wow, si ella pudo, yo también y demás. Pero para resumir un poco lo que me ha pasado este año desde terminar el libro y lanzarlo y caminarlo y duelarlo, que también fue un tema, yo creo que algunas cosas que he aprendido son las siguientes. Primero, ponerse un objetivo claro, pero no con una fecha muy estricta de finalización. Sí decirlo, lo voy a cumplir de acá a, 3 años, 2 años, 1 año, no lo sé. Aunque luego lo tendremos que mover. O sea, ponerle fecha a nuestro cerebro le hace bien, porque en realidad dice, es como cuando decís, bueno, quiero terminar esta materia. Para recibirme necesito cumplir estos años, cumplir estas materias y poner una fecha de finalización. Eso siempre ha servido. Por ejemplo, yo me acuerdo que había decidido recibirme de diseño de indumentaria en el año 2007. Me lo puse como fin, o sea, dije, listo, ya. Porque había estudiado 5 años arquitectura, luego estudié un montón de años de diseño de indumentaria, trabajaba en el medio y para mí era muy largo todo lo que había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y quería ya finalizar. Pero decidí decir, bueno, 2007. Claro, pero cuando uno se pone una meta, a veces no la llega a cumplir porque le pasan cosas. Ese año me quemé la cara porque me explotó un horno en la cara. Después, bueno, no fue tan grave, pero bueno, pasé eso. Estaba súper estresada, vivía en pareja y mi pareja también lo súper sintió, todo ese estrés que yo tenía, que en realidad, bueno, resintió bastante la pareja en ese momento. Y bueno, me pasaron un montón de cosas que al final no me recibí en el 2007 y tuve que esperar a finales del 2008 para recibirme. Que me quedó una sola materia, porque en realidad no me aprobaban la colección y que era diseño, la última materia, el proyecto final. Y hasta que abandoné a 2 semanas de terminar, aunque la colección ya la tenía aprobada, pero yo no aguantaba más y la dejé. Y entonces la pude terminar tuve que esperar 1 año para volverla a cursar y hacerla finalmente en el 2008. Pero cuando terminé la carrera, para mí fue como, wow, qué bien esa sensación de terminarla. Y así fue pasando en un montón de cosas que fui haciendo, ¿no? Crear una marca de moda de mujer, crear mi estudio, trabajar con proyectos, escribir un libro con las chicas, luego armar una marca, presentar una beca, terminar un máster, hacer un podcast, escribir otro segundo libro, lanzarlo. Y todas esas cosas, y hay un montón de proyectos que tengo ahí en mitad de camino, pero que primero la fuerza esté en que dependa solo de ti, de vos, o sea, de poder pensar que todo lo que esté alrededor de ese sueño no involucre a más personas, porque en realidad son fáciles para echarle la culpa. No, porque fulanito no sé qué, no, porque el mercado, no, porque los ahorros, no, porque no sé qué, bueno, lo que sea, ¿no? En mi libro yo lo lancé por crowdfunding, es decir, hubo un micromecenazgo de personas que compraron el libro antes, con lo cual tuve el dinero para poder hacerlo. Había hablado con otras editoriales, las editoriales me pateaban a hacerlo 1 año después, y yo escucho mucho mi instinto y era como, aunque es un poco ansioso mi instinto, ¿no? De decir, bueno, quiero las cosas ya. Ese hacerlo ya en realidad implicó 1 año, porque las cosas no son ya, o sea, como aprieto un botón y sale. Hay un proceso natural de las cosas
que este año la verdad es que me dio una enseñanza brutal de eso, que creo que también tenemos que tener en cuenta, que las cosas ya, no existe el ya, sino existe un ya con un tiempo de espera. Y entonces el primer objetivo es ponerse una fecha que seamos flexibles en decir, vale, bueno, ¿qué pasa si lo movemos 6 meses más? ¿Qué pasa si esto pasa más? Por ejemplo, la charla del libro yo la quería hacer cuando lanzara el libro, en abril. Iban a venir mis padres, entonces empecé a hablar con distintas librerías para poder hacerlo y espacios y Finalmente lancé el libro el 23 de abril, bueno, que hicimos la mesa de San Jordi el 23 de abril, y mis padres tenían pasaje, todo para venirse el 18 de abril y estar conmigo en la mesa y bueno, pensar a hacer una charla y demás. Pero se enferma mi madre y bueno, y tuvieron que... primero iban a posponer el viaje, pero luego perdieron los pasajes porque, no sé, mi padre hizo una cosa ahí de sacar el pasaje, no sé qué, bueno, cuestión que perdió todo y no pudo viajar. Entonces toda esa ilusión de empezar a hacer la charla en ese abril, no sé qué, bueno, terminó que no y finalmente fue en septiembre. Y así todo, y Argentina también, dije, bueno, yo quiero lanzarlo en no sé qué, y al final el lanzamiento del libro terminó siendo en diciembre y la charla es en diciembre y estamos ahí, ¿no? Entonces, ponerse una fecha, pero saber que podemos, por circunstancias, moverlas y que no pasa nada. Después, otro de los puntos importantes es darse momentos de reflexionar, de descansar, de salir de las redes, de leer. Yo les aconsejo volver a los libros, porque los libros son lugares en donde uno deposita la mente y la mente vuela y incorpora un montón de nuevos conocimientos y se ha descubierto que a nivel físico las neuronas tienen otras conexiones que si lees digital. Pero bueno, esto es una cuestión que no voy a entrar. Otro tercer punto, o sea, el darse momentos le da espacio de crecimiento. Le da espacio de crecimiento a ese sueño, que si uno no le da espacio, tampoco tiene momentos para crecer, ¿no? Entonces, el hecho de poder crearse rutinas, rituales, lugares, momentos, para mí esto era siempre fundamental. Porque como les decía, yo iba a escribir al bar del Cometa, aquí cerca de mi casa, a 2 cuadras, que para mí era un ritual precioso, ir, tomarme un café, escribir, estar ahí, escuchar a la gente, reflexionar, agarrar unas revistas que había ahí. O sea, tenía ese ritual que iba componiendo mi sueño y a la cual lo fui integrando, ¿no? Como parte de ese proceso. Tercer punto, aguantar lo que venga. Lo anoté así, pero es cierto, porque es como si todo el tiempo hubiese pruebas para ver si quieres. No sé, hay un montón de libros que hablan sobre esto, ¿no? Como que una vez que decidís hacer algo, hay un montón de fuerzas externas que te preguntan, vale, ¿lo querés hacer? Vale, ¿lo querés hacer? Y entonces los miles de no. Por ejemplo, les voy a dar un caso, ¿no? Ahora he escrito como, no sé, a 10 editoriales inglesas para imprimir, para hacer la publicación, para hacer una firma de contrato en inglés. Y en un principio tenía una que me decía, ¡guau! Sí, me encanta, ida y vuelta con unos correos, pim, pum, pam, pim, pum, y finalmente dicen, no, porque ya tenemos algunos libros, no sé qué, lo hemos evaluado, pum, pum, pum. Bueno, y yo sé, lo sé con gran certeza, que va a suceder. No sé cuándo, no sé cómo, no sé quién, pero sé que va a suceder, como sucedió lo de la firma de la editorial en Argentina, que fue así, como que surgió, pum, pum, listo. Entonces, y ya había escrito un montón de editoriales en Argentina que me dijeron que no, por supuesto. Pero sé que esto va a suceder. Entonces, ¿qué hago? ¿Pataleo? No. Simplemente acepto los no. ¿Son frustraciones? Sí. Me ponen el día que recibo el correo y me dicen que no, me sienta fatal. Siento frustración, siento enojo.
me siento un poco deprimida por el no, pero después pienso, bueno, ya va a llegar. Yo tengo en mi interior, sé que al igual que cuando imprimí en mi libro y sé todo lo que, o sea, algunas cosas sabía, otras no, porque pasaron un montón de cosas que nunca pensé que iban a pasar, no sé, irme a México fue increíble, y gracias a un amigo que tengo en común de las universidades me hizo contacto y demás, y la verdad es que nada, fue maravilloso. Entonces aguantar lo que venga, traspasar las barreras mentales y físicas de nuestro cuerpo. Y esto es otro de los puntos alucinantes, porque es lo que más me ha costado, les juro. O sea, los miedos e incertidumbres me han abalanzado todo el tiempo. Durante todo este año he vivido con un nudo en la panza, de unos miedos irracionales míos propios que mi mente va creando, que algunos decían, bueno, pero si vos ya has hablado un montón de veces, ¿y qué? Sí, he dado un montón de charlas, hace casi 17 años que soy profe, he dado charlas para 200 personas, para empresas, nada, qué sé yo, miles y miles y miles de cosas que he pasado por año. Sin embargo, cada charla para mí es un desafío inmenso, más con el libro. La charla de Finestres, durante una semana casi no dormía, me empezó a doler la garganta, fui al médico porque le digo, tengo algo y encima tengo una charla y no sé qué. Y sí, son miedos, o sea, no importa el tiempo que pase, yo siento el miedo como si nunca hubiese pasado las cosas, ¿no? Y entonces las barreras mentales y físicas que tenemos que pasarlas es un adiestramiento a nuestro cuerpo para poder atravesarlo y que eso no sea un freno, porque los miedos para algunos son de una manera, para otros de otro. O sea, hay gente que tiene miedo a volar y uno dice, pero si es muy sencillo. Y no, tienen miedo de volar, tienen miedo a hablar en público. Bueno, para mí es sencillo, pero para otras personas no. O depende del momento, ¿no? Entonces, los miedos para cada uno se presentan de distintas maneras y son tan grandes como uno los puede llegar a vislumbrar, ¿no? Entonces, ¿y por qué las barreras físicas? Porque hay veces, por ejemplo, a mí me pasaba que el cuerpo me dolía. Me agarraba cagadera. Bueno, no es políticamente correcto decirlo así, pero bueno, iba muchas veces al baño. Dolor de panza, dolor de cabeza, mal humor. O sea, además estoy en la premenopausia, para todas las que están con estos síntomas, me entenderán, ¿no? Los calores, el mal humor, el cansancio, dolor articular y todo eso. Pero además tenía que ver con que las barreras de mi cuerpo también tenía que traspasarlas, ¿no? Entonces, bueno, ir al gimnasio, caminar. Yo ando mucho en bici, eso a mí me salva muchísimo porque realmente es un antes y un después. O sea, cuando salgo a andar en bici me conecto con la ciudad, me conecto con mi mente, con mi cuerpo, tengo que estar atento a todo lo que va pasando. Entonces, tener algunos recursos para hacerlo. Y para las barreras mentales, a mí me sirve hacer terapia, leer otros libros, escuchar podcasts, música, hablar con amigos, salir, ir a muestras, o sea, hacer todas las cuestiones que las barreras mentales, y sobre todo el leer o escuchar gente que haya pasado por algunas cuestiones como las que estoy contando. Por ejemplo, hace poco hay uno en YouTube que se llama Lewis, no me acuerdo cómo, pero bueno, era un deportista que tiene ahora un podcast y siempre hace entrevistas muy interesantes. Y había una que era una cantante, y la cantante había lanzado, que era reconocida, bueno, si la escuchan van a decir, guau, esta piba la reconozco, de Estados Unidos, ¿no? Y la chica contaba, por ejemplo, que ella había pasado una crisis muy grande, o sea, hizo un primer exitazo, millones y no sé qué, queda embarazada y tiene a su
no me acuerdo si era la primera o la segunda, pero le agarró como una depresión posparto, pero cosas que no podía moverse de la cama, tirada, no sé, le agarró como una cuestión muy entre físico y mental, terrible, que no podía, y durante 10 años no hizo disco, no hizo presentación, o sea, estuvo recuperándose. Entonces cuando volvió, que fue este año, que lanzó su nuevo disco, como una versión diferente y demás, de lo que había vivido hacía 10 años, ella contaba que tenía una técnica para cada vez que iba a una presentación de un show y que hacía algo, digamos, escribía un papel con 3 columnas. La primera eran todos los miedos que tenía, anotaba todos los miedos. En la segunda columna anotaba todo lo que ella había hecho para este trabajo. Por ejemplo, no sé, había hecho el disco, había preparado la gira, había preparado el show, había ensayado un montón, no sé qué. Y la tercera, todo lo que le entregaba a Dios o al universo, ¿no? Y qué esperaba que sucediera con todo eso. Y de alguna manera, esos 3 cuadros, los miedos, lo que ella había trabajado y lo que le entregaba al universo, que ella no podía controlar ni podía hacer nada con eso, le ayudaba como a sacarse de encima esa presión de hacerlo perfecto o de no hacerlo bien o de que se quedara paralizada y demás. Y cuando cuando di la charla de Finestres, hice mi primer papelito, ¿no? Que era lo que esperaba, que no sé qué, que aunque, ¿no? Dicen, bueno, es un libro que yo escribí, es un tema que manejo, bueno, todo eso perfecto, pero mi mente me decía, guau, Paola, es que va a ser la primera vez en tu vida que vas a hablar sobre el libro frente a la gente y la gente que va a venir a escucharte y no sé qué, y que sea interesante y que haya un mensaje. O sea, como todo esto que me preparaba mentalmente, que era súper fuerte y mucha presión. Incluso le pedí a mi psicóloga una sesión antes de la charla, porque le dije, mira, no, es que necesito saber qué me pasa, por qué tengo tanto miedo. Bueno, y había unas cuestiones personales que también atravesaban todo ese miedo, ¿no? Pero me refiero a que luego hice, ¿no?, estas columnas y eran como, bueno, súper de poner esas 3 columnas para poder ordenarlas y que también ayudara, ¿no? Entonces, y cuando nos duele nuestro cuerpo, porque es algo de tensión, hacer un ejercicio, salir a bailar, moverse, hay algo, ¿no? Y luego finalmente hacer frente a ese miedo. Siempre, cada vez que me pasa algo, pienso, ay, no, que sea el día de después, ¿no? Que sea el día después. ¿Por qué? Porque quiero sentir ese alivio. Y ¿saben qué? Cada vez que me he puesto este año un desafío, no sé, viajar a México y dar una charla entre 450 personas, que fue alucinante, presentar el libro en no sé, en distintos lugares, ir a hablar con un grupo de 220 chicos entre 15 y 18 años de secundarias y que también fuese un mensaje súper potente. Bueno, todas estas cuestiones que me he puesto en el año como desafíos que fueron enormes para mí, aunque uno puede decir afuera, bueno, Paola, a ver, tampoco es tanto, pero yo que lo vivo, han sido desafíos inmensos que me propuse hacer este año y que fueron surgiendo y yo era como, bueno, dale, el mundo es para valientes, ¿no? Como cuando el desafío tenés mucho miedo es porque tenés que ir ahí, y me he puesto esas frases por delante para atravesarlas, y a veces pensaba, a ver, no es necesario todo esto, ¿no? A veces no, o no tantas en un año, porque fue muchísima tensión. Además de todo eso, trabajar, ¿no? O sea, tener proyectos, crear, no sé, la web, que reestructuré mi estudio, estoy haciendo, además de nuevos proyectos de marcas y demás que me encantan, y mentorías, y dar clases, y proponer contenidos, y hacer consultoría con otros estudios que también he hecho. Claro, todo esto todo el tiempo, y además ir pensando qué más se puede hacer.
porque somos emprendedores, con lo cual también vale, o sea, el libro es una primera parte, pero no me da solamente vender libros para vivir, o sea, tengo que hacer muchas cosas más, ¿no? Y entonces también era como todo junto a la vez y bueno, y la vida, ¿no? Pero bueno, no voy a exagerar, o sea, es todo lo que todo el mundo vive, ¿no? Y entonces hacerle frente a esos miedos que a veces nos parecen increíbles, pero que a la vez, una vez que pasa ese día, ese momento, wow, nos sentimos como súper aliviados. O sea, como decir, bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? Tampoco fue para... O sea, tampoco pasó nada, ¿no? Ni antes ni después. Pero bueno, el cuerpo y la mente necesita atravesar eso. Como cuando vas a correr 10 kilómetros y decís, no voy a poder. Y finalmente ni siquiera lo pienses, hacelo. Y si en la mitad del camino decís, mirá, no doy más, bueno, te pones a caminar, no pasa nada. Pero como que uno se adelanta antes de que las cosas sucedan. Y entonces lo importante es ir viendo qué va pasando en el camino, ir viendo, o sea, y que además yo por lo menos digo, no estoy operando a nadie, no tengo que apagar un incendio, no tengo que salvar la vida de nadie, por suerte, porque si no ahí sí no podría haber dormido, ni podría dormir. Por suerte no soy médica, porque no sé cómo hacen los médicos para hacer todo esto, que los admiro, a las doctoras, las admiro totalmente, porque... Nada, yo soy diseñadora de moda, hago branding, escribo y nada, no depende nada, ninguna vida de mí, ¿no? Entonces, eso también, sacarle un poco el dramatismo, ¿no? Que a veces, hasta incluso cuando estudiaba era terriblemente dramática. A veces mi madre me dice, ¿no? Como, Paola, te ahogás en un vaso de agua. Y a veces sí me ahogo en un vaso de agua, aunque no se note, ¿no? Que parece, dice, bueno... voy siempre para adelante, pero sí, a veces me ahogo en un vaso de agua. Y cuando estudiaba todo me parecía terrible. No, es que esta materia y que no sabés, que no... Y después cuando pasás la universidad y llegás al fin y te recibiste, o no sé, depende, ¿no? Pero cuando llegás al fin, decís, me preocupé por esta materia, por una materia que me pusieron no sé qué nota y que a nadie le importa en el mundo esa nota. ¿Quién te va a preguntar la nota que te sacaste en Historia 2 en la carrera? Yo qué sé, ¿qué te importa? ¿No? Es como que todo le ponemos tanta expectativa y tanta cosa que después, bueno, y siempre, por ejemplo, a mí me gusta leer libros de artistas o de emprendedores, ¿no? Cuando dicen que, bueno, la obra uno la tiene que hacer porque es una satisfacción propia y no buscando qué pase después, ¿no? A mí el libro incluso me costó mucho, o sea, estoy escribiendo un libro que habla sobre el duelo del libro, porque realmente me costó soltarlo. Ahora lo tengo un poquito más asumido, ahora porque siento que después de 9 meses he pasado la tormenta, después que pasaron 9 meses, además que murió mi perrita y que se lanzó el libro, que las dos cosas sucedieron juntas. Y para las que tienen el libro, en el final de todo, primero está dedicado a Drew, en la primera hoja dice a Drew, que es mi perrita, que se murió a los 3 días de lanzar el crowdfunding, y al final del libro explico esos momentos. Pero cuando pasás la tormenta, cuando pasás todo esto, pensás, ¿no? Como, bueno, sí, hacer este proyecto y hacer todo lo que he hecho, uno le pone a veces expectativas, pero en particular el libro, en realidad he dicho, bueno, lo lanzo, lo quiero lanzar, no sé qué va a pasar. Tenía muchísimo miedo, pero increíble, no saben, o sea, para cada cosa tenés un miedo, ¿no? Pero bueno, escribirlo, compartirlo, sacártelo de la cabeza, avanzarlo, caminar ese miedo, te hace como poder ir haciéndolo cada vez más pequeñito, ¿no? Y compartirlos me pareció algo importante cuando lo compartí con Elenita, con Romina, con Melanie, con Cami. Cada una de ellas leyó una parte. Bueno, Elenita leyó todo, me dio su feedback. Después con María Serrano, que lo leyó todo y me dijo, es un libro genial. Entonces, cada una de ellas me fue dando un feedback
que a mí me servía porque eran voces válidas a las cuales yo les había pedido que me leyeran el libro y que podía ser algo interesante. Bueno, perdón que se me está yendo a 40 minutos este podcast, que he hablado de todo un poco, pero me parece interesante esto, ¿no? De que cuando uno quiere cumplir sueños, ponerse determinadas cosas, ahora que empieza el año, creo que es importante que los miedos van a estar, nos van a abrazar, nos van a acompañar, nos van a hacer de que nos detengamos a veces, pero bueno, vamos a tener que hacerlo con el miedo, a pesar del miedo, por el miedo, yo qué sé. Pero para resumir, para cumplir ese sueño que tenés o para ir adelante con ese proyecto, ponerte un objetivo, ponerte una fecha que te pueda ayudar a visualizar el fin, darse momentos para que eso pueda ocurrir, espacios mentales y de tiempo, un fin de semana, un domingo a la mañana, un ratito a la tarde cada día, aguantar lo que venga, porque si eso es lo que tú quieres hacer, aguantar los no, aguantar que tengas que detener ese sueño por un par de meses y luego continuarlo. Si se demora 6 meses, se demora 6 meses, porque en realidad hay una enseñanza en todo eso y creo que es parte también de cumplir ese sueño, aprender a que esas barreras que se nos ponen o que ese sueño esté detenido no quiere decir que no lo terminemos, sino que en realidad necesita un tiempo porque tenemos que atender otras cosas. Traspasar las barreras mentales y físicas. Mentales porque los miedos te van a detener, te van a decir que no es necesario, que listo, quédate donde estás, que sea más sencillo, que no sufras, lo que sea. Y el cuerpo lo mismo. El cuerpo te dice, me duele esto, me duele la panza, me duele esto, lo otro, no sé qué. Pero también el cuerpo necesita liberar energía, esa energía acumulada. Había algo que me pasaba, por ejemplo, cuando me obligaba a sentarme y a escribir y a corregir, no sé qué, es que la pierna, necesitaba mover la pierna, ¿no? Y yo me daba cuenta que necesitaba mover la pierna. ¿Vieron cuando haces así como de nervioso? Chingui, 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 con la rodilla, chingui, 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 chingui. ¿Por qué? Porque tenía estaba sentada y después me iba al gimnasio a correr. Era como, correr, tipo Forrest Gump. Y era como, bueno, es que necesitaba liberar esa energía que estaba ahí acumulada, ¿no? Mi cuerpo no aguantaba tantas horas sentada escribiendo, tensión mental y no sé qué. Entonces tenía que darle esos momentos de relax. Así que, bueno, andaba en bici. Entonces nuestras barreras mentales y físicas hay que traspasarlas y hay que ayudar al cuerpo a liberar energía. Enfrentar y hacerle frente a las cosas que vengan. Y por otro lado, escuchar a las personas que hayan atravesado cosas similares, tratar de no darle tanta importancia a aquellas personas que nos dicen desde un lugar sin haber transitado nada de todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, alguien que nunca hizo una marca, o que nunca emprendió, o que nunca escribió nada, o que nunca desarrolló ningún proyecto propio, que te dé consejos desde ese lugar que lo leyó en Instagram y que le parece genial, pero también hay que hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta eso, o sea, escuchemos a las personas o validemos las opiniones de aquellos que también han atravesado cosas, ¿no? A mí eso me sirve siempre, o sea, si me vas a decir algo, por ejemplo, yo siempre le pregunto a mi padre, que mi padre toda la vida ha sido emprendedor, entonces le digo, ¿cómo te parece? Y yo hice esto, me dice. Él me dice, yo hice esto, no me dice, hace esto. A mí me sirvió esto, y creo que para mí esa expresión de consejo es la que a mí me gusta y me gusta dar. A mí me sirvió esto, o sea, yo digo esto, ¿no? Siempre en las mentorías o en los proyectos. Y aguantar los no, todo eso. Y un poco esto, let them, déjalos, ¿no? Como hay un libro de... Bueno, hay una chica, no me acuerdo ahora, pero después se los dejo. Pero que dice, ¿no? Como déjalos, ¿no? Dejarlos, que los otros hagan su vida, que no te extraigan la energía, ¿no? Que
que bueno, si hay otras marcas ya de ropa, hay otros libros escritos, no importa, vos hacés lo tuyo. Hay 1000 podcasts, sí, pero yo hago yo qué sé. Cada uno tiene la posibilidad de dejar su huella y su mensaje en el mundo, así que hacé lo que quieras. ¿Querés hacer un podcast? Hacelo. ¿Querés escribir un libro? Hacelo. ¿Querés hacer una marca? Hacela. ¿Querés hacer una maratón? Hacela. ¿Querés hacer un viaje? Hacelo. No importa lo que tardes en hacerlo, pero llévalo a cabo, porque en definitiva de eso va la vida, ¿no? De cumplir esos sueños que tenemos ahí. Y para cerrar un poco esto, es lo que he aprendido en este año, que ha sido un año, bueno, lo digo como para todos, porque todos pasamos años complejos, pero en particular en mi caso el lanzamiento del libro además me ha traído un montón de cosas súper interesantes, y a la vez estas barreras que he pasado, esos miedos gigantes que se me aparecían como monstruos inabarcables, ¿no? Y de pronto en el largo del tiempo me doy cuenta que ya está, que ya ha pasado la tormenta. Hoy 15 de diciembre digo, bueno, listo, ya está, ya he pasado un montón de cosas, ahora necesito descansar mentalmente, tener un espacio de relax. Me queda la última charla y bueno, y puede ser que tarde en hacer un nuevo podcast, pero porque necesito tiempo de descansar mentalmente, y que también es nuestra responsabilidad propia cuidarnos a nosotros mismos, cuidar esa energía que tenemos, que no es infinita y que necesita también de resguardo. No necesitamos estar todo el tiempo en Instagram, no necesitamos estar todo el tiempo publicando cosas. A mí, por ejemplo, me sirve cada tanto desaparecer, decir que no, quedarme en mi casa y reflexionar. Y bueno, y para cerrar, eso es todo. Bueno, si quieren, el 21 de diciembre nos encontramos en Buenos Aires, en el ex Museo del Traje, en Chile 832, a las 16:30. Si quieren comprar el libro y firmado, ahí estaremos. Luego en marzo tenemos una charla en Madrid, en la librería Mujeres y Compañía, así que ese es otro. El libro se puede comprar en España en distintas librerías, desde la web de Fashion Design Thinking también. Próximamente va a estar en Amazon también para comprar, y el cuaderno de actividades también lo voy a poner para descargar digital, no el libro, pero el libro no lo voy a hacer digital, va a ser físico, pero el cuaderno puede ser que sí. Todavía no lo he decidido, pero bueno, ahí estoy. ¿Y qué más? Bueno, y eso, si necesitan crear marcas, mentoría, consultoría, cursos, que también próximamente estamos lanzando, y siempre digo lo mismo, pero bueno, próximo año me pondré con mis energías a cumplir otros sueños. Pero bueno, aquí estamos y en el podcast. Bueno, muchas gracias por estar allí. Les deseo a todos un buen fin de año. Y nos seguimos viendo. Y bueno, muchas gracias por estar allí. Les mando un abrazo enorme. Y me encantaría saber quién está del otro lado en esos 56 países. Así que si estás por ahí, respondeme o comentá el podcast también. Te mando un enorme abrazo. Y bueno, y espero que te encuentres bien en donde estés. Hasta luego y maldita Moda Club. Seguid con más. Adiós.